como ustedes ven, son unos cuadrados ahí como que se representan por ceros y unos, que es lo que la computadora interpreta. Ahora, ¿qué usamos para hacer este traspaso de lo analógico a lo digital? Usamos una interfase, ¿ya? En este caso, lo que vamos a usar aquí es una interfaz de video. Hay muchas en el mercado, ¿ya? Pero para motivos prácticos vamos a enseñarles una, que es la que usamos nosotros aquí, que es la Blackmagic, que de esto aquí les armo para que vean cómo es. Es una tarjeta que recibe la señal digital, la señal analógica de cualquier dispositivo que conectemos, pero solo para video, no es para audio. O sea, lee audio y video, pero si quiero capturar video, como es audio, tengo que usar otra interfase que es de audio. Pero eso ya les explicamos después. Entonces, esta es la tarjeta que usamos. Si ven, tiene un montón de entradas, ¿cómo se llama? RCA, ¿ya? Esta tarjeta de aquí, sí, claro, sí. De hecho ahí está la caja. Les paso. ¿Ya? Esta es la tarjeta, pueden seguir pasando. Esas tarjetas valen $300. Barato. Súper barato, son PCI, puede ir en cualquier computador. ¿Ya? Entonces, antes cuando empezamos con esto de la digitalización teníamos que comprar las Matrox, que las Uneco y todas esas vainas que valían más de $2,000, era un drama. Después, bueno, trabajaba con las Mac antiguas, esas tenían el fireware, entonces que me servía como una capturadora directamente con las cámaras digitales, porque tenían la salida digital. Claro. Entonces, esa era una ventaja, pero como sigue pasando el tiempo y la tecnología va avanzando, las Mac ya no tienen los puertos fireware y entonces un relajo, toca conseguirse la. Ahora, donde venden computadoras, venden unas capturadoras chiquitas, que valen creo que $5, $4, que supuestamente son para capturar video. Ya, te sirve, pero no te da la mejor calidad. O sea, es algo súper básico porque va conectado por USB. Y tenemos que tener presente que para la captura de video tenemos varias opciones, porque tenemos la compresión, ¿ya? Tenemos la transmisión de la información, el empaquetado, bueno, muchos pasos que seguir para llegar a tener un buen archivo de buena calidad. ¿Qué pasa si yo hago una captura de una cinta o de una película en un formato .mov, digamos sin compresión o un 444, digamos, ¿no? Voy a tener toda la información del digital de la película, del cuadro, completa. Pero si ya le hago MP4, voy a discriminar ¿cómo se llama? Píxeles de toda la captura, que son a veces imperceptibles para el ojo humano, y que eso reduce el peso, pero cuando ya se juega mucho con eso y se le baja de más, ahí es cuando vemos, está pixelada la vaina porque me comí demasiados píxeles. Entonces, para evitar todas esas cosas, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Lo que nosotros hacemos es capturar en el formato original del cassette, porque se puede capturar en 2K, se puede capturar en 4K, pero lo que estoy haciendo es estirarle a la imagen original y estoy rompiendo los píxeles, estoy abriendo demasiado la imagen. Entonces lo que hacemos es capturarle en el formato original y mantenerlos en el formato original, porque si se grabó a 720x480 o se grabó a 640x480 o a 1080, tenemos que mantener el formato. Y después de eso, ya en postproducción, ahí sí podemos ir escalándole, haciéndole un upgrade, alguna cosa al final. Entonces, pero para llegar a todo eso, primero tenemos que tener son algunos pasos que con mi compañero Marquito, vamos a explicarles lo que es desde que cogemos el cassette, porque ya vieron ustedes los tipos de cassette que tenemos, que son todos los que están graficados aquí. Después pueden acercarse y aquí tenemos todos los tipos de cassette para que los vean, aquí están todos los formatos. Entonces, pero para llegar a eso tenemos que hacer un proceso primero de examinar el cassette físicamente, porque no podemos darnos el lujo de meter en la máquina el cassette y que esté lleno de hongos, porque la máquina se daña. Estas máquinas ya no hay, ya no fabrican, ya no hay repuestos, ya no existen estas máquinas. Lo máximo que podemos conseguir por ahí son los VHS, que eran los caseros, los más comunes. Pero por ejemplo aquí tenemos un Betacam, que esto de aquí era de formato profesional. Igual el Lumatic, acá tenemos un Digicam,
Tenemos un High 8 profesional, un Betamax, VHS y un DVCam. Todos son formatos profesionales que ya no existen, ya no venden en el mercado. Entonces, para meterlo al cassette ahí tenemos que tener ese cassette lo más pulcro posible. Entonces, les voy a explicar cómo se hace el proceso. Aquí tenemos un cassette de un Matic que previamente ya fue abierto. Es una cinta virgen totalmente al vacío, entonces por eso se va a poder manipular sin ningún problema. Para el proceso de preservación de la cinta magnética tenemos que asegurarnos siempre que no tenga, o sea, los hongos que se refirió aquí, que son una especie de material blanco que se va a ver en la cinta al momento de su apertura. Como digo, la cinta está virgen, así por eso la estoy manipulando sin guantes. No hay ningún problema ya que no tiene información alguna. La cinta debe estar así para estar en perfecto estado, totalmente negra. Va a haber unas cintas que van a tener como una especie de manchas blancas, literalmente como los hongos de la comida, prácticamente. Entonces en ese momento tenemos que nosotros abrir el cassette como tal y buscar o tener un núcleo a la mano, otro núcleo en el cual vamos a tener que empatar la cinta y hacer el proceso manualmente, de pasar desde núcleo a núcleo, mientras limpiamos con un paño, ¿cómo son? Paños antiestáticos y alcohol isopropílico. Tenemos que hacer la limpieza de toda la cinta, así que es un proceso demasiado tardado porque es de un carrete al otro. Así que como se podrán dar cuenta son muchas vueltas hasta llenar en el otro carrete. Y una vez esté en el otro carrete, ahí sí podemos hacer su reproducción en este caso. Nosotros en la Cinemateca tenemos reproductores que ya no leen la película como tal, sino los usamos meramente para rebobinar. Entonces eso nos acelera el proceso para eso. Antes de digitalizar, una vez ya tenemos pasada la cinta al otro núcleo como tal, por si no conocen las cintas, estas son las cintas como tal, cintas vírgenes que pueden ir pasando en su núcleo para que pasen a todos. Antes de hacer igual la digitalización ocupamos limpiar los cabezales de todos los reproductores, entonces ocupamos abrir el reproductor como tal. Ese es el que vamos a usar, ¿verdad? Previamente ya estaba todo abierto. Aquí están cómo son los hongos. ¿Quieren pasarlo para verlo? Si es un cassette que está en mal estado. Si se dan cuenta, sí son como los hongos de la comida, son un material blanco así. Y lo feo es que al momento de la limpieza se desprenden. Entonces para la limpieza tienen que estar siempre con guantes y una mascarilla para que no se infecten ustedes mismos de ese tipo de material. Y tampoco tenerlo junto a otro material porque igual se infecta, se enferman entre sí, como dice mi compañero Pablo. Se empiezan a enfermar entre sí las cintas y eso no está bacán. Entonces, previamente a su digitalización, después de limpiar la cinta magnética, vamos a proceder a abrir el reproductor, en este caso el reproductor de Matic. Vamos a hacer la tapa de seguridad que tiene aquí. Y aquí está el cabezal. El cabezal lo vamos a limpiar con un poco de papel bond y alcohol isopropílico igual. Esta parte de aquí es la parte que lee todo lo que es la cinta. Y alrededor de esto se van a sentir como una especie de puntitos. Esos puntitos son los que leen la cinta como tal y tenemos que limpiarlos. El papel está totalmente blanco por si acaso. Le acabo de agarrar un poco de alcohol y procedo a su limpieza. Por más que la cinta ya haya sido limpiada, previamente siempre hay que limpiar las cabezas antes de meter el cassette y después de sacar el cassette. Porque siempre se ensucia, siempre queda residuos de la misma cinta, así esté limpio. Salió así. Y eso que el reproductor estaba limpio, lo estábamos utilizando. Entonces siempre se va a estar ensuciando. Siempre va a generar un residuo en la cinta cada vez que se reproduzca.
Igual, limpiarle con la parte de alcohol y con la parte seca del papel para que no tenga tampoco humedad al momento de la reproducción y no se pegue. ¿Qué tiene que hacer mi compañera Esther? Bueno, mucho gusto. Haciendo un resumen un poquito de cómo es el proceso, ¿no?, de preservación de los soportes magnéticos, ¿no? Primero se limpia la caja, se limpia la cinta, si se ve hongos, se limpia la cinta manualmente, ¿no es cierto? Y luego de ese proceso que puede tomar un día, pueden tomar incluso semanas, depende de cómo esté la cinta, se limpia el cabezal. Luego de eso empezamos a hacer el proceso de digitalización como tal. Entonces hay algunos parámetros que hay que tomar en cuenta antes del proceso de digitalización. Primero, hay que ver en qué colección o en qué fondo está dicho material, ¿no? Se toma nota de los códigos que son de este material. Por ejemplo, este Umatic, que ven acá, es un Umatic pequeño, dice Humer 0690, se toma nota de todo eso, ¿no es cierto? Luego de ello, ¿no?, se toma también se hace una ficha de movilización, ¿no?, para que quede constancia que se sacó este material del archivo magnético que ustedes vieron al sitio donde procedemos a hacer la digitalización. Una vez tomado nota de todo esto, además del proceso de limpieza que se efectuó, puede ser el proceso de limpieza me llevó 3 días porque la cinta estaba rota, la cinta estaba llena de moho, hongos o lo que sea. Una vez tomado nota de eso, se procede a empezar a digitalizar. Se lo hace primero de forma física y luego se lo hace en una ficha de digitalización que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, acá el código dice Humer 069. Entonces ya entro aquí al programa Media Express, que es el que me sirve para empezar a digitalizar. Entonces ingreso acá. Humer 0690, pongamos de que es de la colección CD, entonces voy a solo poner CD, ¿no? Ingreso acá, verifico que está prendido, ¿no es cierto? Y bueno, pues voy a proceder a ingresar con mucho cuidado, ¿no? Ahora, cada reproductor, cada rebobinador tiene sus particularidades. El de Umatic funciona de una manera, el de Betacam funciona de otra manera, el de VHS funciona de otra manera. Generalmente los Umatic son más difíciles un poco del proceso de preservación, que puede ser el VHS u otros. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, hay que conocer bastante bien el equipo. Tenemos este formato que es Umatic grande, que es de formato profesional, que es usado para edición en los canales de televisión. Y este es el formato pequeño, del mismo cassette, pero que se usaba para coberturas en vivo, ¿no? O sea, para cobertura, básicamente es el portátil, y este es el de trabajo. Y la máquina de los dos tamaños de cassette. Entonces se procede a ingresar, ¿no es cierto? Una vez ingresado, nosotros ponemos play, ¿no es cierto? Y ponemos captura. Entonces aquí empieza ya, por ejemplo, a capturar. Vamos a adelantar un poquito. Sí, se desconectó el video. Perdón. Bueno, esta era un recuerdo clarito de este archivo. Entonces este, por ejemplo, era un videoclip de los años 80 sobre... No. ¿Quién no? ¿Nosotros también? Ajá, sí, sí, sí. No.
no sale todo. Errores, digamos, de ruidos que puedes ver en el video y en el audio. Puedes tener trackings, puedes tener saltos que son drops, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas. O ruido que es propiamente de la calidad o del deterioro de la cinta. Entonces tú lo que haces es tomar el tiempo. Dices, de tal tiempo a tal tiempo no existe video, no existe audio, y tienes que tomar nota de ello. Y también este tipo de cosas también tienes que describir un poquito lo que es el contenido del video, no mucho porque eso ya es parte del proceso de catalogación. Bueno, entonces este es de CD, hicieron un videoclip. Una vez terminado, pues sacas el cassette y vuelves a repetir el proceso de limpieza del cabezal. Entonces ese sería básicamente el proceso de digitalización. Luego de digitalizar, lo que haces es exportar la data de este video, ¿no? Que sale, primero pasas de MP4 porque sale en .mov y luego de eso exportas la data. Entonces tienes que tener un archivo, ¿no? Que diga de la data de todos los archivos que ya digitalizaste. Eso es. Y luego de eso pues empiezas a ingresar. Ingresas de qué colección es, ingresas el código del bien, ingresas qué soporte es, magnético, ¿no es cierto? Ingresas, por ejemplo, los títulos de la caja externa, que puede decir aquí, por ejemplo, CD, videoclip, y de la caja interna. Y luego pones notas de observación. Por ejemplo, ¿qué tipos de notas de observación podemos poner? Por ejemplo, que primero tienes que fijarte del bien. A veces que los bienes no vienen con caja, ¿no? Pues tienes que poner eso. O que están bien deteriorados y tienes que poner, me demoré tantos días en limpiar este bien. Y luego lo que ves dentro del contenido, porque muchas veces, por ejemplo, te topas que en otro soporte ves las mismas imágenes, pero como tomas en bruto. Tomas en bruto del videoclip que sale en el Humer 465. Entonces todo ese tipo de cosas tienes que anotar para hacer un seguimiento y tener una idea más o menos más clara desde una perspectiva más técnica de cómo se ha preservado y de cómo del contenido que está en esa colección, ¿ya? Entonces si tú eres luego un catalogador, luego verificas y dices, este U-matic tiene mejor calidad que el otro, ¿no? Y decides cuál, por ejemplo, puedes catalogar y cuál no. Esa es la idea. Eso, y creo que ahí sería todo, ¿no? No se me olvida, ¿no? Ahora, lo que estoy haciendo ahorita es una captura sin compresión, ¿ya? Bueno, no es sin compresión, ¿cómo les explico? Sí tiene una compresión de DVC Pro, pero captura en .mov en 444, ya en un ProRes, pero a su vez está con una captura de DVC Pro. ¿Por qué? Porque si yo le capturo sin compresión en total, este archivo de, digamos, de 20 minutos que dura el cassette, más o menos me pesa como 300 gigas, ¿ya? Entonces ahorita lo que estoy haciendo es comprimirle, pero tratando de no perder calidad, y que el archivo pese, ¿cuánto pesa más o menos uno de 20 minutos? Unos 50 gigas, 50, 60 gigas. Ya. Eso es bastante. Eso multiplicado por todas las cintas, o sea, vayan haciendo números. Entonces lo que hacemos de ese archivo luego, que está capturado, lo transformamos de 100 a MP4. Porque también podría capturar en MP4 y el archivo pesaría mucho menos. Pero ese no es el chiste, sino capturarlo en la mejor calidad que se pueda y luego transformarlo a MP4 por temas de archivo. Si este archivo se lo necesitaría para, qué sé yo, para hacer una restauración digital, digamos, lo capturaría en otro formato. Ya no le meto la compresión DVC Pro, sino que simplemente le capturo en un ProRes, pero consciente de que me va a ocupar 300, 400 gigas de almacenamiento solo al archivo, para que ya en postproducción, en el DaVinci o lo que sea, puedan trabajarlo de mejor manera, ¿ya? Pero nosotros, por temas de espacio de almacenamiento y todo eso, capturamos en buena calidad, pero de ahí lo bajamos a un MP4, obviamente en buena calidad igual, es así, sin compresión, para que podamos tener un archivo bien grande, porque si no, no tendríamos de dónde almacenar tanta información. Eso se carga más. Sí, todo eso se carga en los NAS que tenemos. Y también, ¿por qué usamos televisiones antiguas? Porque es la resolución nativa del video. ¿Ya? Si yo me pongo a capturar y pongo aquí una televisión, una LED de 55 pulgadas, esto se va a ver fatal. Ya, porque se va a expandir el video, se van a romper los píxeles y va a tratar de acoplarse a la pantalla. Entonces aquí lo que hacemos es ver la resolución original
de la película, del video. Ya. Eso es básicamente lo que es en el tema de la compresión. También digitalizamos lo que es el audio. Eso también podemos hacer, son los típicos cassettes de audio, ¿no? Que tienen que conocer. Las cintas de carrete abierto, también se puede digitalizar eso. ¿Quieres explicar del audio? Para la digitalización del audio hay que tener muy en cuenta el tipo de interfaz que se va a utilizar, ya que la conversión análoga digital del audio se basa en muestreos, como le suelen decir, 44.1, 48 o 32 flotante, que suelen decir. El 44.1 es el formato en el que se suele restaurar el audio normalmente, ya que son 44.100 muestras por segundo que va a estar revisando. Es como dijo aquí, así no estamos en una sobrecompresión y tiene la onda rango dinámico. Estas consolas de aquí normalmente capturan en esa frecuencia, 44.1 muestras por segundo. La forma de limpieza es igual como hicimos el magnético anteriormente, solo que hay que tener en cuenta estos parámetros para el momento de la captura. ¿Ya? Igual aquí se captura sin compresión, porque también se lo puede hacer con compresión. ¿Ya? Igual se digitaliza, por lo general en PC se digitaliza en WAV o se le puede hacer en AIF, ¿no es cierto? Entonces, tratando de mantenerlo lo más fiel posible. La mayor cantidad de rango dinámico también de la onda. Es muy visual el audio, aunque se escucha. Tenemos que intentar ver que siempre tenga rango dinámico, que son los espacios de color dentro de cada onda de sonido. Pueden ser igualitos, de hecho son igualitos. Son igualitos. Si vemos es exactamente la misma cosa, pero cambia el formato de grabación en el Super VHS que en el VHS. Por ejemplo, tenemos, y si me hablan de VHS es igual, pues yo les puedo sacar este de aquí. Ya, este es un VHS-C, ya que esto se usaba en las cámaras Panasonic. Ya, son estos VHS, por eso hay que usar un adaptador que tiene la forma del VHS y ahí se lo meten aquí. Entonces, todo eso hay que saber. Por ejemplo, tenemos, este de aquí. Tenemos el mini DB, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo me encuentro con un cassette de estos de acá? ¿Dónde está? Uno. Este de aquí. Me puedo confundir con uno de estos. No es mini DB, es un DAT de audio. Ya, es parecido, es un poquito más grande de hecho. Los mini DBs también hay en los DiviCam, ya, que usan el mismo cassette pero es diferente formato. ¿Okay? Tenemos también estos de acá, los típicos, los Hi8, ¿no? De estos mismos cassettes, en el mismo tipo de cassette, en la misma caja vienen los 8 milímetros. Este de aquí es 8, no es Hi8. ¿Ya? Este es 8. Hay los Hi8 y hay los Digital 8 que vienen en el mismo cassette, en la misma caja. Pero es diferente tipo de cámara. ¿Ya? Entonces, eso hay que saber identificar. Acá tengo un... no, este es Hi8. Acá. Acá tengo un cassette, que bueno, no tenemos un reproductor aquí, pero este es un M2. ¿Ya? Otro tipo de cassette. O sea, se fueron inventando, fracasaron y ahí quedaron. Tengo acá. Aquí tengo un DiviCam, este es profesional. ¿Ya? Hay los DiviCam pequeños que son como los mini DB, que tienen el mismo formato, pero es diferente tipo ¿cómo es del soporte? Acá. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos de Betamax, que son más pequeños, ¿cierto? Estos grababan a 620 x 480, la resolución de estos cassettes, que son los de más viejos que los VHS, bueno, de la misma época casi. Y más, de ahí, bueno, lo típico, ¿no? Los DVDs que todos han visto, y los Blu-ray también hay que saber identificar, porque no es lo mismo. Si tú ves un Blu-ray, es más delicado que un DVD, y ahí tienen la cubierta de abajo negra, ¿no? Son más delicados. Y por último tenemos el... no, acá es este es otro caso. Vean, estos de aquí son 3 tipos de cassettes. Es la misma máquina, pero graban diferentes cosas. Por ejemplo, este de acá es un Betacam. Para que te vean. Este es un Betacam. Ya este es formato profesional de televisión. Este es el cassette grande que va en esta máquina que está aquí en el centro.
¿ya? Entonces esta máquina igual lee los dos tipos de Betacam, que son estos aquí. Este es del uno formato. De ahí tenemos el otro formato de Betacam, que es el portátil, que es este chiquito, que parece un Betamax, pero no es Betamax. ¿Ya? Y este es otro, que es igualito, pero no es igual. ¿Por qué? Porque este es Betacam SP y este es Betacam SX. Son diferentes máquinas. No es lo mismo, esta de acá es digital. Y esta es analógico. Entonces, todas esas cosas hay que saber diferenciar, porque si yo meto este cassette en la Betacam no vale. No vale. Entonces, todo eso, al inicio, antes de hacer todo el proceso, hay que identificar bien los cassettes. Pero ¿cómo sería esta cinta analógica digital? ¿Cómo es el tema de esta cinta analógica digital? ¿Cuál es la diferencia? Claro, dice que... Esta de aquí, la máquina es digital. Ya la señal que graba aquí dentro de sobre la cinta ya es digital. ¿Ya? En cambio la de acá es por frecuencia radioeléctrica, entra por ondas. Y por acá entra ya por ceros y unos en esto. Pero el soporte, es magnético, pero el formato es digital. La forma de grabar. La forma de grabar es digital. Y por eso son diferentes máquinas. Ya es una transición, digamos. ¿Cómo? Ya. Betacam. Finalmente, o sea, yo quisiera añadir, ¿no? Que tomando en cuenta... Bueno, el Numatic sí vimos, ¿no? Sí, todo este proceso no se dice, ¿no? Que digitalizar es sentarse a ver videos. Y no es así, o sea, es un proceso difícil, que hay que tener bastantes conocimientos y que desde la preservación hasta el proceso de digitalización. Entonces, por ejemplo, tú te puedes, en la digitalización, toparte con VHS que duran 6 horas. Entonces, tienes que estar sentado viendo los registros de 6 horas de noticieros, por ejemplo, de los años 80. Y eso es un ejercicio que tú tienes que estar sentado porque, en cierto modo, el proceso de digitalización da pie, también ayuda a que el proceso de catalogación sea bien elaborado. Entonces no es una cuestión nomás de sentarse a ver los videos, hay que estar atento a los detalles. Es como cuando hervías la leche antes, ¿no? Hervías la leche, te das la vuelta y ya se pegaba. Es igualito, tú estás digitalizando, te descuidaste, justo se dañó la cinta o lo que sea, y te fuiste. Y dejaste grabando en negro 2 horas, 3 horas. Toca estar sentado, ¿no? Muchas de las veces tienes que mover el tracking de cada reproductor. El tracking, la tensión de la cinta para ver si es que sí o sí va a capturar o va a perder señal, porque la imagen va a ser como que está aquí en el centro, de repente la imagen se sube. Y es por la tensión de la cinta, entonces tenemos que estar pilas de mover. Ahí está adecuado en el centro, todo bien, el color todo bien, ahí se va a quedar. Entonces sí tienen que estar todo el tiempo Porque sale una mancha en la mitad, ¿no? Entonces tienes que estar pendiente de todas esas situaciones. Una pregunta, si toda la información tiene importancia, ¿cuál es el criterio para darle más importancia? El criterio para darle más importancia básicamente se lo hace mientras estás digitalizando. Por eso digo, tienes que estar pendiente. Y viene desde el proceso que examinas el cassette, ¿no? Hasta el proceso final. O sea, tienes que verificar toda la información. Entonces, por ejemplo, te decía de ejemplo, el Ministerio de Defensa, ellos estipulaban cada cosa. Entonces tienes que mirar que ellos daban importancia a esas cosas. Entonces tienes que ser fiel a lo que la colección te define, básicamente. Y eso vas haciendo conforme vas trabajando. Pero hay veces que ni te topas. También depende, personajes. Por ejemplo, puede ser un personaje importante, puede ser un acontecimiento. Ponte el terremoto de Ambato. Entonces, si tienes tomas sobre el terremoto de Ambato, es importante preservar eso. O personajes de la historia, que está Velasco Ibarra. Entonces, si tienes imágenes donde están estos personajes, valoras eso, ¿no? Y dices, bueno, en esta colección esto es importante. Es súper importante esa pregunta, porque justamente uno de los temas, digamos, que se tratan dentro de los archivos audiovisuales de las cinematecas es si es oportuno o no digitalizar todo. Claro. Y más aún en archivos cinemateca como la nuestra, que sobra decir, pero hay que decir, tenemos poquísimos recursos. Entonces, esa pregunta es muy importante porque es cómo seleccionas el material. Respecto a lo que estaba yo hablando, que pasé muy rápido de la gestión de colecciones, cuando decía cómo se selecciona y se estudian las colecciones, ahí un poco se va definiendo qué se va a trabajar. Entonces, la idea es que a los digitalizadores les llega
un paquete, llamémoslo así, de material ya previamente identificado. Es decir, los digitalizadores no fueron a la reserva y agarraron por orden, digamos por orden, como se dice, secuencial, así como, me quedé en el 10, ahora toca el 11 hasta el 100. No, sí hay una identificación previa, ¿no? De saber qué tipo de colección es en primera instancia, qué años son las fechas que se manejan en esa colección. En el caso del Ministerio de Defensa es un buen ejemplo porque ahí en esa cantidad de 2.000 cassettes, dentro del proyecto lo que priorizamos fue la guerra del CENEPA. Entonces hay otras cosas ahí. Entonces hay una priorización temática, como decía Carlitos, y dentro de esa priorización temática quizá empiezan a expurgar más o a seleccionar más o a escoger más de acuerdo a las fechas, a los personajes, a los acontecimientos. El tema de las fechas es algo, digamos, que en principio es un punto de partida, digamos, mientras más antiguo es más prioritario para nosotros, pero no necesariamente es así, pero digamos es un punto de partida importante, ¿no? Es como, al parecer esto, no sé, es en el caso del fílmico sobre todo, qué sé yo, que lo que les decía de los años 40, 50, sería ya de lo más antiguo que podemos tener. En el caso del video, si hay algo de 1979, de los 70 en video, quiere decir que fue un telecine, es decir, que se filmó en cine y que después le pasaron al soporte de video magnético a principios de los 80 y por lo tanto ese registro que es un telecine puede ser aunque ya no tengamos el soporte fílmico, o sea, ya no hay el rollo, puede ser que sea el único registro de ese acontecimiento, pero está en video, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí se tienen que ir estudiando y eso es lo bonito de trabajar en el archivo porque se va haciendo sobre la marcha, se va haciendo a la par de la digitalización e ir identificando qué es importante y qué no. Sobre todo en nuestro trabajo, digamos, no sé, creo que habrá cinematecas que tienen más personal, más recursos, que tienen gente solo identificando colecciones, ¿no? O sea, como procesando, ¿no? Como esto es importante. Nosotros lo hacemos un poco sobre la marcha, ¿no? Porque nos toca hacer así. Pero justo la idea es eso, de cómo optimizas los recursos, ¿no? Y no hacerlo de manera masiva, así como toca digitalizar esto, bueno, vamos a digitalizar independientemente de lo que sea. Por eso Esteban hablaba también de los contenidos, porque en el fondo un poco ellos también están relacionados con los contenidos de las colecciones. Porque si fuera así de manera secuencial, capaz que el digitalizador no tendría ninguna información respecto a qué es lo que está digitalizando. Entonces, bueno, ahí apareció algo de la guerra del CENEPA, pero luego apareció, no sé, el desfile de modas de no sé qué año en Quito. Entonces, como que le restaría importancia, digamos, del mismo digitalizador, porque es como, solo son imágenes, pero al trabajar en colecciones, tienen un conocimiento previo. Entonces dicen, mira, hablamos de que era la guerra del CENEPA, pero aquí apareció no sé qué otro acontecimiento que se dio en ese momento, y preguntan, ¿esto es importante o no? Entonces, sí, digitaliza porque es importante. O sea, sí vamos teniendo ese diálogo, hay un diálogo. Otro tema muy importante es el almacenamiento de lo digitalizado. Siempre lo más frágil es el material digital, es lo más frágil. Se te daña el disco duro y chao. Por eso siempre es bueno sacar varias copias del mismo archivo. Y antes de sacar las copias, revisar la integridad del archivo. Porque puede ser que ya esté hecha la compresión y todo, la captura y todo eso, pero de repente hubo un bajón de luz, alguna cosa, y se corrompió ese archivo, ¿ya? De los 150 megas que pesa, está justo en 149.5 y faltó un pedacito del archivo y ya no vale. Cuando lo copias de otro lado, se copia con la falla y ya no se te va a abrir. Entonces, por eso toca verificar la integridad del archivo. Por eso hay varias herramientas, programas que sirven para verificar la integridad de los archivos y sacar la metadata de los archivos para saber cuánto pesa, qué información tiene, qué velocidad de bits, todo lo del audio y todas las cosas. Eso es muy importante. Nosotros tenemos 3 copias de todo, por si acaso, porque ya ha pasado. Se daña nada y se perdió todo y se perdió todo lo que teníamos ahí. Por suerte había un respaldo por ahí en LTOs, que son, no sé si les enseñé, son estos cartuchos. Estos cartuchos que son los de LTO, son igual cintas magnéticas, pero son como un disco duro que se guarda todo en digital. Son
son cintas magnéticas. ¿Ya? Estos de aquí pueden almacenar hasta 15 teras de información, pero igual es frágil, súper frágil. Todo es súper frágil. Lo más duradero es lo físico, igual que en lo fílmico. Es igual, lo más duradero. ¿Qué capacidad tiene la Cinemateca de almacenamiento digital en este momento? En este momento estamos con, a ver, serían 80, casi unos 140 teras. ¿Y de eso tienen una predicción hasta cuándo o cuánto? Para eso nos va a durar unos 2 años más. Y ahí toca. Y eso físicamente son los NAS. Claro, ajá, eso. Por ejemplo, en un archivo institucional, o sea, después de digitalizar, digamos, con esta Blackmagic, digamos, ¿qué se hace con las cajas de los VH, los ICAM que ya fueron digitalizados? ¿Qué se recomienda? ¿Seguirlo sosteniendo como acervo? Es lo que hacemos, tenemos todo el Reciclarlo. archivo ahí. Que ya esté digitalizado no significa que eso ya no vale. Porque de repente se me dañó, se me perdió ese archivo. Me toca volver a digitalizarlo. ¿Entiendes? Eso va a durar más ahí. Sí, obviamente teniendo los cuidados necesarios para que se mantenga bien. Por eso, pero ¿cuál sería como, o sea, se recomienda guardar ese repositorio de sus materiales Claro. en físico y conservarlos? O sea, Claro. ¿qué se recomienda conservarlos? Claro. Donar a la O sea, Cinemateca. Los Se bienes, pueden- o sea, Nada parte de Nada del se- trabajo de la Cinemateca es conservar esos bienes. O sea, la Nada Cinemateca no Nada estaría se- haciendo bien su trabajo si es que dice, bueno, esto está digitalizado, parece que ya no es importante, pongámoslo en una bodega o... No, Claro. al revés, más bien es garantizar. Los espacios que ustedes conocieron son espacios en los que, bueno, hemos tenido que ir adaptando aquí en la Casa de la Cultura, pero son espacios que deberían cumplir todas las normas internacionales de temperatura, de humedad, de cómo se conservan. El magnético es diferente al fílmico, ¿no? Entonces cada uno tiene sus propios parámetros de almacenamiento, ¿no? Entonces es súper importante el almacenamiento digital, pero quizá, no sé si más importante, pero la razón de ser es conservar el físico, ¿no? Conservar los bienes físicos. Entonces después de que hacen este proceso, regresan a la reserva y ubican el cassette tal cual como lo encontraron. Cuando hablan de donar, ¿a qué se refieren? ¿A que se puede donar a la Por Cinemateca? ejemplo, si ciertas materiales? tú tienes una colección de 50 cassettes de Matrix, digamos, en tu casa, y ya te estorba, ya en vez de botarlo los tres acá, vemos si es algo importante del nacional, alguna cosa, todo eso, y nosotros receptamos eso, lo ponemos en nuestra bodega, o sea, en nuestro archivo que conocieron, ¿no es cierto? Y se lo hace el ingreso como, no como donación, eso entra como nosotros estamos cuidando. Custodio. Custodios. Custodio, exactamente. Es un depósito. Nosotros te cuidamos, eso sigue siendo tuyo, a la final. Los canales de televisión, por ejemplo, botaron los cassettes estos grandes, los Umatic, botaron a la basura. O sea, cientos de cassettes que tenían la memoria de todas las noticias. Entonces, conservaron ciertas cosas como posesiones de presidentes, acontecimientos importantes, golpes de estado, qué sé yo. Solo eso conservaron, pero el resto de cosas botaron a la basura. No, eso hicieron los canales de televisión acá, ¿no? Digamos, en cuanto a memoria de nuestro país, la Cinemateca Nacional es la que más cantidad de bienes resguarda. Claro, por Porque, ejemplo, si Carlitos, justo, tú vas a justo estás Teleamazonas y haciendo no tu te dan. tesis de algo y necesitas la imagen de Velázquez Ibarra en su posesión en el Congreso, la última posesión del man, en el quinto velasquismo, digamos. Nadie tiene eso, pero nosotros sí tenemos. ¿Cachai? Porque guardamos. Entonces, porque guardamos. Imagínate. Porque los televisoras sí tenían, pero no y guardaron. botaron. Y ya no tienen, por eso cuando necesitan vienen a pedir aquí. Y el tema de consulta del voto archivo. Ah, sí, eso también Todo- les iba a mostrar, que me dan unos minutitos.